¿Cómo están? Es un gusto y un placer volvernos a ver. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más aquí reunidos en la casa del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos. Sabemos que muchos no están aquí por día festivo, sabemos que tuvieron que salir de viaje, pero los que estamos aquí, gracias a Dios, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos dirija, y más que nada a recordar siempre que venimos con un propósito de adorar a Él y no a nosotros mismos. Entonces, pedimos a Dios que nos ayude en ese punto para que nos ayude a despejar todo lo que traigamos, porque sabemos que todos tenemos cargas, todos diferentes niveles, pero que sea Dios el que sea glorificado en esta hora. Vamos a orar, hermanos, vamos a comenzar nuestro servicio pidiéndole a Dios que nos dirija. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, gracias te damos por este maravilloso día que nos permites abrir nuestros ojos y ver la luz del día, ver el resplandecer que tu creación, Padre. Gracias porque tú eres el que nos permites, cada día se renueva tus misericordias y te agradecemos por eso, aún sin merecerlo, Señor. Y aún das el sol sobre los buenos y los malos. Padre, tú eres misericordioso, Señor. Jamás vamos a poder entender lo maravilloso y lo grande el amor que tienes hacia nosotros, Señor. Pero gracias por tu infinito amor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. El único propósito de estar aquí reunidos es glorificar tu nombre unidos. Gracias por esta oportunidad, Señor. Y es un privilegio, un honor estar aquí delante de ti, Señor. Te pedimos por este servicio, Señor, que tú seas glorificado en los cantos, en la predicación de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder atesorar tu palabra. Quita ese corazón de piedra que tenemos y ayúdanos para poder tener un corazón de carne, Señor, y la transformación, Señor. Gracias te damos, Señor, en tus manos encomendamos este servicio, a ti sea la gloria y honra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que es sobre todo nombre. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en Marcos 15, 16 al 39. Pongámonos de pie. Y leamos. Marcos 15, 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al petróleo, y convocaron a toda compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza como una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno de los que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días los reedificas,
sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabantani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a cada uno. Pongámonos aquí para empezar nuestras alabanzas. Cantemos nuestra primera alabanza, El poder de la cruz.
nuestra segunda alabanza, la gloria de la cruz.
vamos a pedirle a nuestro hermano Ramiro, a nuestro hermano Carlos y a Génesis que nos acompañe con las ofrendas, por favor. Y no se sienten, vamos a cantar la otra alabanza, Fuente de la Vida Eterna. Cantemos nuestra última alabanza para poder recibir la palabra de Dios. Muestra Cristo. Rompe el duro
Señor, de lo que tú hiciste para que nosotros podamos ser salvos, Señor. La decisión la tomamos cada uno, Señor, eso es personal. Padre, Señor, yo te pido por cada uno de las personas que no son salvas, Señor, que hoy sea el día que ellos puedan tomar esa decisión, que a través de la palabra que va a predicar el hermano, Señor, que tú lo uses, Señor, para que todas las personas que no te han recibido como tu Salvador, que hoy es el día, Señor, y los que estamos en ti, Señor, y que no estamos bien reafirmados, que recordemos, Señor, que tú hicimos un pacto y una promesa contigo, Señor. No es por que nos obligue, Señor, sino porque necesitamos de ti cada día, Padre. Yo te pido por todas las personas que están aquí y todas las que escuchan, Señor, que todas están en algún problema, que tienen alguna necesidad, Señor, que vengan a ti, Señor. Dice que traigamos nuestras cargas hacia ti y tú nos darás respuesta, Señor, conforme sea tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, por esta mañana y te ponemos el resto del servicio y el resto de la tarde en tus manos, Padre. Te lo dejo todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que abran su Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 1 del 1 al 12. Cuando lo tengan, se ponen de pie y leemos la escritura juntos. Isaías 53, versículo 1 del 1 al 12. Amén. Y dice la palabra de Dios, empezando del versículo 1, dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes a través de tu palabra, lo que hemos de escuchar, lo que hemos de hablar. Te pido que
todo lo que se diga, Señor, de aquí, que sea todo conforme a tu voluntad y que no haya nada fuera de ti. Ayúdanos, Señor, a verte a través de tu palabra, Señor, y así reconocer nuestra condición y lo que tú has hecho por nosotros. Damos ese entendimiento, abrir nuestros ojos, Señor, para poder verte a ti a través de tu palabra. En tu mano nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, estamos viendo este pasaje de Isaías, capítulo 53, y es un pasaje muy conocido, lo hemos visto quizá muchas veces, pero algo que nos recuerda este pasaje es por el cual Jesús o Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo. Vemos aquí en este pasaje mostrando el padecimiento del siervo de Dios, mucho antes de que Jesús viniera y padeciera todas estas cosas que hemos visto en este pasaje. Entonces, bueno, y obviamente en este capítulo muestra y habla Isaías al pueblo de Israel, mostrando también que Isaías no es ese siervo que fue que padeció, tampoco es el pueblo de Israel, sino es alguien que Dios de antemano había escogido para que el pueblo sea así perdonado de su maldad. En Isaías capítulo 1 muestra cómo es que Dios habla a través de Isaías y le muestra la condición del pueblo, el pueblo de Israel. Y les menciona y les recuerda que Dios mismo crió a ese pueblo, hizo a ese pueblo con un propósito, para traer al Mesías a través de ellos, pero ese pueblo se rebeló en contra de él. Y les muestra y les enseña su condición, donde les dice gente pecadora que no ha seguido la voluntad de Dios y se ha apartado de la voluntad de Dios. Hijos rebeldes, pueblo rebelde, le dice Isaías al pueblo de Israel, porque Dios hizo al pueblo, pero ellos se rebelaron en contra de él, gente pecadora, cargados de maldad, hijos depravados, les decía, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Entonces Dios los hizo, Dios los hizo, ellos se rebelaron, pecaron, Dios los llama al arrepentimiento, a ese mismo pueblo que creó, que hizo, con el propósito de traer al Mesías, se había rebelado, pero Él los llama al arrepentimiento, Él les muestra su condición de la manera y la magnitud de su pecado, porque se habían rebelado total en contra de Él, y por ese motivo ellos fueron entregados en manos de sus enemigos y fueron esparcidos, fueron derrotados. Pero vemos aquí, bueno, y esto es lo que Isaías les muestra, y vemos aquí el amor de Dios, a pesar de todo, Él los llama al arrepentimiento. Y también en Isaías vemos cómo es que Isaías le dice al pueblo y le recuerda al pueblo que a través de ellos traería al Salvador, al Mesías, y les recuerda donde dice de que Dios de la Virgen nacería el Mesías. Este lo podemos ver en Isaías capítulo 7. Y prácticamente todo Isaías muestra cómo es que Dios salvaría al pueblo de su maldad, de su pecado. Salvaría al pueblo de su pecado. Entonces, pero ellos obviamente viendo, ellos esperaban redención, no por su pecado, sino porque eran o estaban siendo oprimidos o perseguidos o así por los gentiles. Por su desobediencia Dios los entregó a sus enemigos y fueron destruidos, muchos de ellos por la incredulidad y haberse apartado de Dios. Entonces, y este es lo que Isaías muestra, y vemos cómo es que en el capítulo 52 y en el capítulo 53 vemos aquí el gran anuncio del Salvador. Vemos aquí el propósito por el cual Dios envió al siervo. Bueno, y esto es una profecía para el pueblo de Israel, y ahora lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, donde el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, para salvar a su pueblo de su pecado. Y
eso anuncia aquí la Escritura, lo anuncia Mateo capítulo 1, los versos en adelante. Pero vemos aquí el propósito por el cual Cristo vino, no era o no es para que el hombre tenga prosperidad, para que el hombre sea salvo de persecuciones o para que el hombre viva cómodamente aquí en la tierra, sino Él vino con el propósito de salvar a aquellos que se habían perdido, aquellos pecadores, incluyendo el pueblo de Israel, pero también, como vamos a ver en unos momentos, todos nos descarriamos, como vemos en Romanos capítulo 5 también, desde que entró el pecado al mundo, todos somos constituidos pecadores, lejos de la ciudadanía de Cristo. Entonces Dios muestra a través de Isaías, antes que se cumpliera, cómo los padecimientos que Jesús o el siervo de Él padecería, y eso es lo que estamos viendo en este momento, con el propósito de mostrar que a través de Él viene la salvación, a través de Cristo y la fe en Él, todos somos justificados, puestos la fe en Él, y por el cual Él vino, el propósito de perdonar y salvar a los pecadores. Y eso somos todos nosotros, tanto como el pueblo de Israel, escogido y apartado por Dios. Dios hizo a ese pueblo, pero al igual Dios creó al ser humano con un propósito para que le obedeciera. El hombre falló y todos somos constituidos pecadores. Entonces, por tal motivo, Él manda a su Hijo Jesús para que nosotros veamos y entendamos el plan de la redención, o por el cual el perdón de pecado y la salvación provenía, y eso es a través de Cristo. Entonces, y eso es lo que vamos a ver esta mañana, y vamos el título que le he puesto es el anuncio del Evangelio, y es lo que vemos en este pasaje. Aquí todavía ellos no sabían quién era ese siervo, pero Isaías les estaba advirtiendo, les estaba enseñando al pueblo que Dios traería a un siervo que padecería para el perdón de pecado de ellos, como en Isaías capítulo 1 que demuestra la condición de ellos y que de ellos estaban lejos de Él, y les muestra la condición de ellos, pero también Él les dice algo fuerte, donde Él les dice que su corazón está desviado, que su cuerpo está lleno de llaga y aún no ha sido vendada por el pecado de ellos. Y entonces, bueno, un pastor, alguien que puede que vayan escuchado, Spurgeon, algo así, donde él dice que el pecado es como una enfermedad, o más bien es una enfermedad donde el hombre en sí, el pecado es contagioso, ¿no? Y cómo es que Dios, o sea, el cirujano, dice él, de que para ser curada esa herida, esa llaga, esa enfermedad, el mismo cirujano se hace la herida para que así el enfermo sea sanado. Entonces, ¿cómo es posible eso? Decía, pero vemos aquí este pasaje, lo mismo hizo, o nos enseña, ¿no? Cómo es que el hombre necesita salvación y el perdón de pecado, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Por la condición que tiene, que es pecador. Pero vamos a ver este pasaje en tres partes, y lo dividí así, del versículo 1 al versículo 5, donde dice, y es una pregunta como empieza: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Obviamente aquí los profetas, o Dios mismo a través de sus profetas, les hablaba al pueblo de Israel cómo es que traería salvación al pueblo de Israel, o a toda persona pecadora. Entonces dice esto: ¿quién ha creído y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Obviamente hablando y viendo de que el brazo de Jehová se había extendido hacia el pueblo de Israel, y esto les anunciaba a ellos. Desde Génesis hasta acá vemos cómo es que el brazo de Jehová se extiende sobre ese pueblo, un pueblo, una nación que Dios hizo, y es lo que mencionaba en el capítulo 1. Entonces dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces estamos viendo este pasaje y como les mencionaba, ahora lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, cómo es que Jesús, cuando Jesús vino, fue despreciado por quienes, por los judíos. Vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son ellos? Los judíos, el pueblo de Israel. En Juan capítulo 1, versículo 10 y 11 menciona cómo es que ellos despreciaron al Hijo de Dios, a Dios mismo en sí, cuando Juan el Bautista menciona en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo es Dios. Entonces Jesús vino a este mundo, el pueblo vio esa luz o vio a Jesús, pero este pueblo rechazó a Jesús. Ellos no recibieron a Jesús, ellos no creyeron en Jesús. Habiendo escuchado, habiendo sido anunciado de antes que Él llegara por los profetas. Vemos también, si recordamos la enseñanza de hace 2 domingos atrás de Hebreos capítulo 1, donde en otros tiempos y de muchas maneras, Dios habiendo hablado a través de los profetas, ahora en este tiempo nos habla a través de su Hijo. Y eso es lo que menciona este pasaje en Hebreos, lo que Isaías estaba diciendo. Isaías, un profeta, anunciando lo que el siervo de Dios haría. Entonces, pero vemos cómo es que el pueblo de Israel despreció al Mesías, al Hijo de Dios. Él vino al mundo, en Mateo, donde dice y que de la Virgen nacería el Salvador, el Mesías, Manuel, el Hijo de Dios, para el perdón de ese pecado. Ellos vieron todas las señales que Jesús hizo. Vemos en Juan del capítulo 1 en adelante cómo es que Jesús vino a hacer milagros, vino a sanar enfermos y todo eso, y es lo que menciona este pasaje. Subirá cual renuevo delante, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y vemos ahí en el capítulo, en Juan, cómo es que ellos despreciaron a Jesús, despreciaron a pesar de que ellos habían visto y habían escuchado, porque supuestamente ellos, los escribas y fariseos, judíos, conocedores de las Escrituras, sabían todo esto de las Escrituras, pero ellos rechazaron en sí su Mesías. ¿Y por qué? Bueno, vemos este pasaje, como dice, no había despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, pero vemos aquí, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Obviamente el pueblo de Israel en la antigüedad o mucho antes, cuando ellos escogían a un rey, ellos veían su apariencia, ¿no? Y vemos la apariencia que tuvo Saúl, donde dice que era de buena apariencia y de buena familia. Ellos veían todo eso, y el hombre es así, el hombre ve al hombre y dice, bueno, por manos de ellos, de él, el pueblo puede ser defendido. Pero vemos aquí a Jesús, algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Sin parecer ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Por qué? Porque él cargaría el pecado de todos nosotros, el pecado del pueblo. Pero ellos no lo reconocieron. Isaías estaba anunciando lo que Jesús o lo que el siervo padecería. Pero como dice el versículo 1, donde dice, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Obviamente el pueblo de Israel no había visto su gran necesidad y su gran condición que tenía a causa del pecado. Ellos se habían revelado totalmente a Jehová o totalmente a Dios, y que ellos no se habían dado cuenta de esa gran necesidad. Y como ahora muchas veces no nos damos cuenta cuál es la necesidad más grande que el ser humano o nosotros tenemos.
o una enfermedad incurable para nosotros. Si podemos verlo así, y como en el capítulo 1 menciona también cómo ellos estaban, podemos ver lo que dice Isaías capítulo 1 en el versículo 6, donde dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada, como asolamiento de extraños. Y es que esto vemos aquí donde dice, en el versículo 4 también: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces vemos aquí la condición que en sí tenía el pueblo de Israel, y no solo el pueblo de Israel, todo hombre. Pero vemos aquí en especial al pueblo de Israel. ¿Cómo es que Isaías, hijo de Amós, vamos al versículo 1, les habla, Dios a través de Isaías les habla y les muestra en la condición que ellos estaban, en que ellos estaban totalmente apartados de Dios, rebeldes, generación pecadora, gente pecadora. Y le dice: ¿por qué queréis ser castigados todavía? ¿Os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Pero obviamente les estaba mostrando la condición de ellos, les estaba mostrando que ellos eran pecadores y como tal todo su cuerpo estaba lleno de llagas. Pero no era una enfermedad física, sino una enfermedad o algo espiritual. Su condición de ellos estaba lejos de Dios, y como tal ellos se habían rebelado en contra de él. Pero vemos más adelante cómo es que él lo llama al arrepentimiento. Entonces vemos, por eso es que vemos en este capítulo 53, donde dice: subirá cuál de nuevo delante de él, y como rey de tierra seca, no hay parecer de él ni hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, quebrantado, como escondimos de él su rostro, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Muchas veces también, bueno, vemos el versículo 3, cómo es que ahora malinterpretamos este pasaje y decimos, o dicen, de que Dios vino para que nosotros seamos curados de nuestras enfermedades, o nos acercamos a Él para que Él cure nuestras enfermedades. Pero ¿qué es lo que realmente está mostrando este pasaje? Que cuando Él vendría, haría todos estos milagros, sanaría enfermos, para que así el pueblo podía ver que Él era el Cristo, que Él era el enviado de Dios, el ungido, el Mesías, el Cristo. Por eso es que el profeta Isaías les mostraba lo que Jesús haría, y esto es lo que Jesús haría. Cuando Él vendría, haría milagros, sanaría enfermos, daría vista a los ciegos, a los cojos levantaría, y todo eso. Pero ellos, al ver todo esto, y eso lo vemos en Mateo, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que Jesús hizo, pero ellos no creyeron en Él. Podemos ver Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. Fue despreciado y desechado. Juan capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino a salvar a los que se habían perdido, pero a los suyos, o sea, al pueblo de Israel, no le recibió. No le recibió. Y es donde vemos, donde dice el pasaje: y fue despreciado. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? El pueblo en sí era un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo que no creía en lo que Dios les decía. También podemos ver lo que dice, podemos ver Romanos capítulo 10, versículos 15 y 16. Romanos capítulo 10, versículos 15 y 16.
dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Obviamente aquí Pablo les estaba hablando a los hermanos que habían creído en él y cómo es que ellos habían sido justificados, pero les recuerda cómo es que el pueblo de Israel, cómo es que ellos no habían creído en el anuncio que ellos les traía, y como dice el versículo de Isaías. Pero estamos viendo cómo es que el pueblo de Israel despreció a su Mesías y cómo es que ese Mesías padeció y cómo es que fue despreciado y desechado entre los hombres, experimentado y quebrando, y como escondimos de él su rostro. Vemos cómo es que a él vemos cómo es que ellos despreciaron y cómo es que nosotros despreciamos eso, y cómo es que nosotros no vemos realmente la condición en sí que tenemos. Como el pueblo de Israel no vio su condición, ahora muchas veces nosotros no vemos realmente nuestra condición, que somos pecadores y que necesitamos ser perdonados a través de su Hijo Jesucristo. Y todo esto padeció Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vemos, bueno, también podemos ver lo que Jesús hizo para que se cumpliera lo dicho por Isaías, Mateo 8, 16 y 17. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí estaba Jesús mismo haciendo milagros, sanando enfermos y todo eso, y eso es lo que dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, y es lo que estamos viendo. Cuando Jesús vendría, Isaías estaba anunciando lo que padecería el Mesías, y cuando él vino hizo todas estas cosas, sanó enfermos, ¿para qué? Para que vean que él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. En Juan también vemos cómo es que Juan le dice, he aquí, y presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él obviamente a través del Espíritu le muestra quién era él, y él había creído en él, ¿no? Y le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos cómo es que aquí el pueblo de Israel desprecia a su Mesías, despreció a su Mesías, no creyó en el anuncio del Evangelio, en el anuncio por el cual Jesús vendría para que ellos mismos podían ser perdonados y justificados. Ellos obviamente todo esto tendría que pasar o tuvo que pasar Jesús para el perdón de todo pecador. No era para que ellos creyeran y Jesús no fuera crucificado, no era eso el anuncio, era para mostrarles que era necesario que esto Jesús padecería, para que así, hecho una vez el sacrificio, todo hombre que viera a Cristo sea perdonado de su pecado. Y era por el cual Cristo vino a este mundo, a perdonar los pecados del pueblo y de todos aquellos que ponen su fe en él. Y ese es el versículo, vemos el versículo 1 al versículo 5, también podemos ver el versículo 6 al versículo 9 donde dice, y todos nos descarriamos como ovejas. Y lo mismo dice, ¿no? Y eso sucedió en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que, en sí, el versículo 6 muestra no solo es la condición de ellos, del pueblo de Israel, que se habían descarriado, se habían apartado, si no éramos todos, como dice el versículo 6, todos nosotros, incluyéndose obviamente Isaías, incluyéndose él, incluyendo el pueblo de Israel, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
y da ejemplo aquí de las ovejas. Las ovejas, la oveja es puesto en un redil, ve un agujero, sale, pero y esto lo menciona igual, ¿no? Un predicador donde explica la oveja, ¿no? Y muchos conocemos la oveja, o muchos sabemos cómo es una oveja. Es cuidado y apacentado por el pastor. La oveja el pastor la cierra, o ve un agujero, esa oveja sale, pero esa oveja ya no puede regresar al redil. Tiene que el pastor ir a buscarla. Lo mismo hizo Dios con su pueblo. El pueblo se apartó, tuvo que venir Dios o hacer algo Dios para que ese pueblo regrese a Él. Él busca a nosotros. Como dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos somos descarriados, incluyendo a Isaías, el pueblo de Israel y toda creación. Todos nosotros, todo hombre, descarriado, lejos de él, pecadores, pero por el cual él vino, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Escuchamos la lectura de la mañana. ¿Cómo es que Jesús fue condenado? ¿Cómo es que Jesús fue crucificado? Y muchas veces eso no le ponemos importancia, o lo que estamos viendo como que no nos interesa lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque estamos cegados, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios quiere que nosotros veamos a través de su palabra lo que Él hizo. Vemos aquí el amor de Dios, la misericordia de Dios, vemos aquí la condición del hombre. El hombre se apartó, pero Dios nos llama al arrepentimiento a través de su Hijo, a través de su siervo, y somos perdonados y justificados solamente a través de Jesucristo. Y esto es lo que vemos aquí, quién es el que padeció. Vemos aquí el siervo de Dios que padeció, o anunciando el padecimiento de Jesucristo. Aquí no menciona el Mesías, aquí no menciona a Jesús, pero estamos viendo las características de cómo el Mesías padecería, y ahora lo vemos en el Nuevo Testamento. Cómo es que Jesús fue crucificado, fue azotado, fue despreciado, y por su llaga, como dice, fuimos nosotros curados. Obviamente hablando y mostrando que Él era el Mesías. Cuando Él vino, y lo que vimos en Mateo, donde Él sana enfermos, era para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, y para que ellos vieran y entendieran que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios. Y eso es lo que vemos en estos versículos. Dice, todos nos descarriamos como ovejas. Podemos ver lo que Pedro también anunciaba, les decía a los hermanos que habían puesto su fe en Él. Vamos a ir a 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, y esto habla a los ya creyentes, cómo es que ellos debían vivir una vida apartada para Dios, o humildes hacia otros. No, pero muestra aquí lo que Isaías dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Obviamente aquí Pedro le estaba hablando ya a un grupo de personas que habían puesto su fe en Cristo, que habían sido salvos a través de la fe en Cristo, habían visto su condición realmente y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Entonces les animaba al pueblo para que ellos vivieran una vida como Cristo la vivió. Pero estamos viendo cómo es que Isaías profetizó estas cosas, el padecimiento del siervo de Dios, para que todo hombre viera y sea perdonado, pero realmente que viera
o veamos nuestra condición, nuestra necesidad de salvación. Como dicen en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lejos de Él, apartados de Él por la eternidad. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que muchas veces no le ponemos importancia. Vemos nuestra condición, vemos a través de la Escritura la condición del hombre y lo que Él hizo, y nosotros no le ponemos importancia. Pero nos invita la palabra a ver lo que Jesús hizo, para que nosotros pongamos nuestra fe en Él y seamos perdonados de nuestros pecados, porque en la condición que estamos nadie puede estar delante de Él. Y sabemos que, y lo hemos mencionado muchas veces, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Pero si uno no ha puesto su fe en Cristo, estamos lejos de ser justificados. La justicia que Dios hizo, o cómo es que Dios creó el plan para que el hombre sea justificado, para que el hombre sea perdonado, y lo muestra a través de este pasaje. Este es el plan de Dios para todo hombre, que ponga su fe en Él y sea salvo, sea justificado. Pero muchas veces eso no le ponemos importancia. Desechamos estas cosas, como el pueblo de Israel, el pueblo judío rechazó a su Mesías. Lo que él quería a Jesús, y vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús alimentó a los 5,000, cuando la multitud lo seguía y lo buscaba, y Jesús les dice: ustedes me buscan no por los milagros que he hecho para que ustedes vean que yo era el Mesías, sino porque se saciaron del pan. Entonces, y seguían a Jesús por algo que no era por su condición. Y Jesús vino para el perdón de pecados, mas no vino para otra cosa más que a perdonar el pecado del pueblo o de todo hombre pecador. Y eso es todos nosotros. Entonces también podemos ver lo que Lucas capítulo 23, versículo 32 nos dice acerca de lo mismo, de este anuncio. Lucas capítulo 23, versículo 32. Dice: llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y vemos aquí diciendo: y el pueblo estaba mirando, y los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Vemos lo que los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres rey, el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es rey de los judíos. Y aquí vemos cómo es que ellos, o cómo es que el pueblo de Israel, los judíos, los fariseos, al no creer, ellos se entregaron al Mesías para que sea crucificado. Y es lo que estamos viendo, cómo es que Isaías de antemano y antes que todo esto acontezca, les anuncia lo que el Mesías padecería por todos los pecados, sea por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, pero también por todo hombre pecador. Y eso es lo que estamos viendo, versículo 1 al 5, quien ha creído en nuestro anuncio, la primera parte, la segunda parte, 6 al 9, todos nos descarriamos como ovejas. Hemos visto 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 25, Lucas 23, menciona también el verso 6, todos nos hemos descarriado, no solo el pueblo de Israel, sino que incluye todo hombre pecador.
También podemos ver lo que 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, y vemos aquí, ¿no? Todos descarriados, todos pecadores, pero Él, justo, hizo el sacrificio de una vez y por todas, para todos, para que todo aquel que crea sea justificado. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ha mencionado Isaías también cómo es que él cargó el pecado de todos nosotros. Vemos lo que dice Romanos, al que no conoció pecado. Obviamente sabemos que Jesús sin pecado, es sin pecado, vivió entre los hombres, pero sin pecado, y fue crucificado por el injusto, por el pecador, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y eso es lo que dice Pablo a los Corintios. También podemos ver el versículo 10, el versículo 12, donde dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, y vemos lo que y hemos visto, Hechos capítulo 2, versículo 22, también podemos ver Hechos, capítulo 2, versículo 22. Y esto es lo que Pedro les habla a estos hermanos, a estos varones israelitas, y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y esto es después ya de que Jesús había sido entregado, donde dice, y entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Obviamente Dios es el que hizo este plan para que todo hombre pudiera ser perdonado. Anticipó el conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y estos eran quienes entregaron a Jesús para ser crucificado, el mismo pueblo judío, los mismos israelitas que habían escuchado o sabían de Jesús. Matáis y por mano de inicuos, crucificándole. Entonces vemos, y dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Obviamente la muerte no venció a Cristo, sino Cristo venció a la muerte. Pero vemos aquí lo que dice este pasaje, lo que era necesario que Jesús padeciera, y fue por el pueblo de Israel, el pueblo judío, por su incredulidad, él mismo entregó a su Mesías para que sea crucificado. Pero no solo eso, sino era necesario que esto acontezca así, para que el hombre pudiera ser perdonado. También podemos ver lo que dice 1 Corintios capítulo 5, 15, versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, donde dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto es lo que estamos viendo en Isaías. Esto Isaías profetizó antes que Jesucristo viniera a padecer por los pecados. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso es lo que estamos viendo, cómo es que Dios estaba hablando a través de los profetas lo que Jesús padecería, y cómo es que Jesús resucitaría de entre los muertos. Y eso es lo que Pablo está anunciando aquí. Y esto es para que se cumplan las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cómo es que nosotros respondemos a este pasaje? Al ver el pasaje, al ver el sufrimiento del siervo de Dios, ¿cómo respondemos a eso? ¿Creemos realmente lo que
está diciendo que Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados? ¿Vemos realmente nuestra condición y nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad del perdón de pecados? ¿O no nos interesa nuestra condición y vivimos una vida lejos de Dios, como el pueblo de Israel? Dios los hizo, Dios los creó, los engrandeció en gran manera y ellos despreciaron a Dios, se rebelaron en contra de Él. ¿Cómo es que nosotros vivimos nuestra vida? ¿Nos rebelamos en contra de Dios o realmente hemos visto nuestra condición y hemos visto lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y somos justificados a través de Él? ¿O aún no somos justificados por la fe en Cristo? ¿Cómo respondemos nosotros a eso? Vemos el anuncio del Evangelio desde Isaías, vemos el anuncio del Evangelio desde otros libros como en Salmos, en todo el Antiguo Testamento vemos cómo es que Dios promete salvar a su pueblo, promete salvar al hombre de sus pecados. Y vemos aquí cómo es que Isaías del 53, del 1 al 12, cómo es que Jesús padece, cómo es que Él le muestra al pueblo lo que Jesús padecería. Y hace la pregunta, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Ese pueblo fue incrédulo, pero vio y escuchó de antemano a través de Isaías lo que Jesús padecería para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a eso? ¿Cómo respondemos nosotros a través de su palabra? Como mencionaba, aquí en Isaías nos muestra la condición de todo hombre. Todos nos hemos descarriado, todos necesitamos el perdón de pecados, pero realmente hemos visto esto así, que es una condición del hombre, que el hombre en sí no puede salvarse, que Dios sí tuvo que hacer un plan para que el hombre pueda así salvarse y ser perdonado de su pecado. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Veamos este pasaje de esta manera. Ver nuestra condición, así como el pueblo de Israel, gente pecadora, nosotros somos gente pecadora. Si no hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos esa condición y estamos separados de Dios por la eternidad y nos vamos a seguir rebelando en contra de Él, queriendo vivir una vida lejos de Él, de su voluntad, o desobedeciendo todo lo que Dios dice a través de su palabra, rebelándonos a través de su palabra, no viendo realmente nuestra condición. También podemos ver lo que dice Romanos 5, capítulo 5, versículo 8 al 11. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y dice, y estamos viendo el versículo 10 al 12, donde dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, y hemos visto Hechos capítulo 2, 1 Corintios, y estamos viendo Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y eso es lo que vemos en estos versículos, en el versículo 10 al 12 de Isaías, y vamos a ver lo que dice, donde dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. También vemos cómo es que cuando él fue crucificado con los malhechores, y es lo que vemos aquí, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero vemos aquí el padecimiento de Cristo, ¿no? Y también dice, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y ahí cabemos
o caben todos aquellos que han puesto su fe en Cristo para ser justificados. Que a través de Cristo y el padecimiento y lo que Él hizo, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, muchos vamos a ser considerados justos. Y eso es lo que dice este pasaje. Muchos, justo a muchos, no solo a pocos, sino a muchos. ¿Has puesto tu fe en Cristo para el perdón de tus pecados? ¿O has venido a Cristo para que Cristo, o para que Él nada más te dé todo lo que necesites, o para que Él haga lo que tú quieres o lo que tú necesites? Realmente debemos de ver por el cual Cristo vino. Realmente Cristo vino para el perdón de nuestros pecados. No vino nada más para otra cosa, sino para el perdón de nuestros pecados. Entonces, veamos nuestra condición como una necesidad, como una enfermedad, algo, el pecado grave que el hombre, como mencionaba, no puede borrar, pero Cristo sí puede borrar. Si nosotros ponemos nuestra fe en Él borra, Él perdona todos nuestros pecados. Vemos que fue sacrificado de una vez y por todas. Entonces, al poner nuestra fe en Él, nosotros somos justificados. Así el pueblo de Israel fue justificado. No todo el pueblo de Israel creyó en Él, pero un grupo pequeño, y eso lo vemos también en Isaías capítulo 1, donde Dios deja un grupo pequeño para así traer al Mesías. Y eso es lo que nosotros podemos ver, cómo es que el amor y la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y vemos nosotros como seres humanos, seres caídos, pecadores, Dios muestra su amor con nosotros. Y podemos, en conclusión, podemos ver Romanos capítulo 15, versículo 14 al 21. Romanos capítulo 15, versículo 14 al 21. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, a los que nunca han oído de Él, entenderán. Entonces, un llamado a todo cristiano, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo para salvación, anunciar el Evangelio, a predicar a los perdidos, a anunciar el Evangelio, el día de salvación, como vemos aquí, y dice este pasaje, ¿no? Donde, y su generación, ¿quién la contará? Pero vemos en el Nuevo Testamento, vemos aquí a los creyentes, vemos aquí a Pablo en Romanos, cómo es que él fue llamado por Cristo y predicó el Evangelio, no solo a los judíos, sino a los gentiles. Entonces, si has puesto tu fe en Cristo, prediquemos el Evangelio, anunciemos su verdad, anunciemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que todo hombre ponga su fe en Él y sea perdonado de su pecado. Y aún así, el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y al no creyente nos llama a ver realmente nuestra condición y poner nuestra fe en Cristo. Porque si no podemos venir a Él, o no podemos nosotros, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es por mí.
al no creyente, puedes ver realmente tu condición y tu necesidad de salvación, tu necesidad del perdón de pecados. Pon tu fe en Cristo para que Él para que Él te justifique y perdone todos tus pecados, al igual que nos ha perdonado a nosotros todos nuestros pecados a la hora de poner nuestra fe en Él. Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón y dejo el tiempo para el hermano. Hermanos, pongámonos de pie, cantemos la última alabanza. Glorioso intercambio.
Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque fue expuesta. Pedimos que Dios toque nuestro corazón. Ese es el anhelo para que podamos ir transformando nuestras vidas, porque nosotros mismos no podemos. Muchas veces antes de conocer a Cristo lo intenté, pero no se puede. Con la ayuda de Dios sí es posible, pero siempre y cuando pidiéndole a Dios que Él transforme nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra vida y Él que nos ayude a hacer la transición. Esto concluye nuestro servicio. Vamos a orar para ser despedidos y que Dios nos proteja. Entonces oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra fue expuesta. Usaste a tu siervo para exponerla, Señor. Padre, quizás muchas veces no nos gusta escuchar o pensamos que ya lo sabemos. Nos autoengañamos creyendo que sí sabemos y no, ya conozco tu palabra y eso ya lo sé. Cuando en realidad no la llevamos en práctica, Señor. Cuando muchas veces estamos más lejos de lo que pensamos. Tenemos que examinarnos una y otra vez si realmente somos hijos tuyos o simplemente estamos actuando, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdónanos, Señor, para poder glorificar tu nombre como tú te mereces. Porque tú eres Dios y a ti no te podemos engañar. Tú conoces nuestro corazón, nuestro pensamiento. Antes de que nosotros pidamos algo o decimos algo, tú ya sabes. Pero tú siempre esperas a que nosotros confesemos con nuestra propia boca que tú eres el único que nos puede perdonar. Señor, si hay alguien aquí aún, Señor, que no te conoce, Señor, que tome, que te pida, Señor, que se rinda a ti, Señor. No es delante de un hombre, es delante de ti, porque tú eres Dios. Tú diste a tu Hijo en la cruz para perdón de pecados, para nada más. No diste para que nos diera salud o eso, sino para perdón de nuestros pecados, que es lo más grande que has hecho, Señor. Gracias por tu amor, por demostrarlo, y no decirlo, sino que demostrarlo con hechos. Gracias. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta semana a meditar siempre en ti, Señor, y no olvidarnos de ti. No nada más es hoy, Señor, sino todos los días de nuestra vida, a glorificar tu santo nombre. Gracias te doy, bendice a cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que escucharon, y también los que nos escucharon por medio del video, Señor. Bendice sus vidas, tú los conoces, qué es lo que hace falta, Señor. Sabemos que tenemos necesidades, pero la necesidad más grande es el perdón de nuestros pecados y nosotros arrepentirnos sinceramente. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que es sobre todo nombre. Amén. No nos estamos despedidos. Dios los bendiga a cada uno.